El tema principal de la Biblia. Los misterios encerrados en el libro de Apocalipsis o Revelación han desconcertado por mucho tiempo a los estudiantes sinceros de la Biblia. Al debido tiempo de Dios se darían a conocer aquellos secretos, pero ¿cómo, cuándo y a quiénes? Solo el Espíritu de Dios podía dar a conocer el significado a medida que se acercara el tiempo señalado. Aquellos secretos sagrados serían revelados a los esclavos celosos de Dios en la tierra a fin de fortalecerlos para que dieran a conocer sus juicios. No afirmamos que las explicaciones que se dan en este libro sean infalibles. Como el José de la antigüedad, decimos, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Sin embargo, al mismo tiempo creemos firmemente que las explicaciones que se dan aquí armonizan con toda la Biblia, y muestran lo notablemente que se ha cumplido la profecía divina en los sucesos mundiales de nuestros catastróficos tiempos. Un proverbio bíblico dice, mejor es el fin de un asunto, posteriormente, que su principio. Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. Es en el libro de Revelación donde leemos sobre cómo culmina, dramáticamente, el magnífico propósito de Jehová de santificar su nombre ante toda la creación. Como declaró Dios vez tras vez mediante uno de sus profetas de la antigüedad, tendrán que saber que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 25 versículo 17 y capítulo 38 versículo 23. Tal como Revelación muestra con toda claridad el fin, un fin triunfal, de estos asuntos, así en libros anteriores de la Biblia se nos describe el principio. Al examinar este registro escrito podemos entender las cuestiones implicadas y obtener una vista general de los propósitos de Dios. ¿Cuán satisfaciente es esto? Además, debería impulsarnos a acción para que participemos en el maravilloso futuro que le espera a la humanidad. Parece que ahora conviene considerar el marco de circunstancias que suple la Biblia y el tema de la Biblia entera, para tener presente cuál es la cuestión principal que afronta toda la humanidad, así como el propósito de Dios, hecho muy claro por Él, de resolver esa cuestión. El primer libro de la Biblia, Génesis, nos cuenta el principio y describe las obras de creación de Dios, entre ellas la que coronó su creación terrestre, el hombre. Génesis da también la primera profecía divina que Dios mismo pronunció en el jardín de Edén hace unos 6000 años. Poco antes se había usado a una serpiente para engañar a la primera mujer, Eva. Eva, a su vez, con persuasiva, había logrado que Adán, su esposo, violara como ella la ley de Jehová comiendo del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Al juzgar a aquella pareja entonces pecaminosa, Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Esa profecía fija el tema para toda la Biblia, y eso incluye al libro de Revelación. Dios echó de Edén a nuestros primeros padres inmediatamente después de pronunciar aquella profecía. Desde entonces ellos no podrían esperar vida eterna en el paraíso, tendrían que pasar el resto de su vida afuera, en la tierra no preparada. Estaban bajo sentencia de muerte y producirían hijos cargados de pecado. Romanos capítulo 5 versículo 12. Sin embargo, ¿qué significa la profecía dada en Edén? ¿A quiénes envuelve? ¿Qué conexión tiene con Revelación? ¿Qué mensaje tiene para nosotros hoy? Para que se nos libre personalmente de los efectos del trágico suceso que llevó a Jehová a pronunciar aquella profecía, es muy importante que conozcamos la respuesta a esas preguntas. La profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15 fue dirigida a la serpiente que, mintiéndole a Eva, le había sugerido que no moriría por su desobediencia, sino que llegaría a ser independiente, una diosa. Así la serpiente dio a entender que Jehová era mentiroso, e insinuó que los humanos se hallarían en mejor situación si rechazaban su gobernación suprema. Se levantó un desafío a la soberanía de Jehová y se tiznó su buen nombre. El libro de Revelación muestra cómo el juez justo, Jehová, emplea la gobernación del reino de su Hijo, Jesucristo, para vindicar su soberanía y limpiar de todo oprobio su nombre.
Revelación capítulo 12 versículo 10 y capítulo 14 versículo 7. En cuanto a ese término, serpiente, aplica solo a una serpiente o culebra literal. De ningún modo. Revelación nos identifica a la infame criatura celestial que habló mediante aquella serpiente. Fue el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada, quien sedujo a Eva por su astucia. Revelación capítulo 12 versículo 9 y 2 a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Génesis capítulo 3 versículo 15 menciona después a la mujer. ¿Era Eva? Puede que ella haya pensado así. Pero se hizo imposible una enemistad duradera entre Eva y Satanás cuando Eva murió hace más de 5000 años. Además, puesto que la serpiente a quien habló Jehová es un espíritu invisible, deberíamos esperar que la mujer también perteneciera a la región o esfera de los espíritus. Revelación capítulo 12 versículos 1 y 2 confirma esto al indicar que esta mujer figurativa es la organización celestial de Jehová, compuesta de criaturas que son espíritus. Después, en Génesis capítulo 3 versículo 15, aparecen dos descendencias o simientes, según la nota de la Biblia con referencias de la traducción del Nuevo Mundo. Estas nos deben interesar mucho, porque se relacionan con la gran cuestión de la soberanía apropiada sobre esta tierra. Todos estamos implicados en esto, seamos jóvenes o viejos. ¿A cuál de estas descendencias favorece usted? Primero está la descendencia o prole de la serpiente. ¿Quiénes la componen? Ciertamente incluye a las otras criaturas celestiales que se unieron a Satanás en su rebelión y quienes, finalmente, fueron arrojadas abajo con él a la región de la tierra. Revelación 12 versículo 9. Puesto que Satanás, o Belzebub, es el gobernante de los demonios, parece que esas criaturas componen su organización invisible. Además, Jesús dijo a los líderes religiosos judíos de su tiempo, ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Juan capítulo 8 versículo 44. Por su oposición a Jesús, el Hijo de Dios, aquellos líderes religiosos mostraron que ellos, también, eran prole de Satanás. Eran parte de la descendencia de Satanás, que tenía a éste como padre figurativo y le servía. Por toda la historia, muchos otros humanos han mostrado también que son hacedores de la voluntad de Satanás, particularmente al oponerse a los discípulos de Jesús y perseguirlos. Se puede decir que, colectivamente, estos humanos componen la organización visible de Satanás en la tierra. Finalmente, la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15 hace referencia a la descendencia de la mujer. Mientras Satanás desarrollaba su descendencia, Jehová hacía las preparaciones para que su mujer, o su organización celestial parecida a una esposa, produjera descendencia. Por unos 4000 años Jehová reveló progresivamente a humanos obedientes que temían a Dios detalles relacionados con la venida de la descendencia. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10. Así, Abraham, Isaac, Jacob y otros pudieron poner fe en la promesa de que la descendencia aparecería en su linaje. Frecuentemente Satanás y sus secuaces persiguieron a aquellos siervos de Jehová por la fe inquebrantable que desplegaban. Al fin, en el año 29 de nuestra era común, Jesús se presentó en el río Jordán como hombre perfecto y fue bautizado. Allí Jehová engendró a Jesús con Espíritu Santo, diciendo, «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado». Allí se identificó a Jesús como el que había sido enviado desde la organización espiritual de Dios en el cielo. También fue ungido como quien había sido designado Rey del reino celestial que restauraría sobre la tierra la gobernación en el nombre de Jehová, resolviendo de una vez y para siempre la cuestión que implicaba gobierno o soberanía. Por eso, Jesús es el principal de la descendencia o simiente de la mujer, el Mesías predicho. ¿Sería una sola persona prominente la descendencia de la mujer? Pues, ¿qué sabemos de la descendencia de Satanás? La Biblia muestra que la descendencia de Satanás abarca a una hueste de ángeles inicuos y a humanos que deshonran a Dios.
Por eso, no debería sorprendernos aprender que Dios tiene el propósito de seleccionar a 144,000 personas de entre la humanidad que se mantienen íntegras a Él y que serán cogobernantes sacerdotales junto con la descendencia mesiánica, Jesucristo. Revelación se refiere a estos cuando dice que el diablo, en su enemistad contra la organización semejante a mujer de Dios, se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella. Revelación capítulo 12 versículo 17 y capítulo 14 versículos 1 al 4. La Biblia llama hermanos de Jesús a los cristianos ungidos, y, como hermanos de Él, ellos tienen el mismo Padre y la misma Madre. Hebreos capítulo 2 versículo 11. Su Padre es Jehová Dios. Por eso, su Madre tiene que ser la mujer, la organización celestial de Dios que es como una esposa para Él. Ellos llegan a ser una parte secundaria de la descendencia, y Cristo Jesús es la parte principal. La congregación de estos cristianos engendrados por Espíritu en la tierra forma la organización visible de Dios que sirve bajo su organización semejante a mujer que está en los cielos, donde ellos se unirán a Cristo Jesús al resucitar. Aunque no son parte de la descendencia, millones de otras ovejas de todas las naciones se unen a la organización de Dios en la tierra para servir con ella. ¿Es usted una de estas otras ovejas? Entonces puede sentirse feliz con la esperanza de vivir eternamente en una tierra paradisíaca. La descendencia humana de Satanás empezó a manifestarse desde fecha muy temprana en la historia de la humanidad. Por ejemplo, tenemos a Caín, el primer humano que nació, que se originó del inicuo y degolló a su hermano, Abel. Más tarde, Enoc dijo que Jehová vendría con sus santas miríadas, para ejecutar juicio contra todos, y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Judas versículos 14 y 15. Además, ángeles rebeldes se unieron a Satanás y llegaron a ser parte de su descendencia. Estos abandonaron su propio y debido lugar de habitación en los cielos para materializarse en cuerpos carnales y casarse con las hijas de los hombres. Produjeron una prole híbrida sobrehumana de peleones y abusadores. Aquel mundo se llenó de violencia y maldad, por lo cual Dios lo destruyó en el diluvio, al que sobrevivieron como carne humana únicamente el fiel Noé y su familia. Los ángeles desobedientes, ahora demonios bajo el control de Satanás, se vieron obligados a abandonar a sus esposas humanas y a sus hijos híbridos, que estaban condenados a destrucción. Se desmaterializaron y regresaron a la región de los espíritus, donde esperan la ahora cercana ejecución del juicio de Dios contra Satanás y su descendencia. Poco después del gran diluvio, en la tierra se presentó un tirano llamado Nemrod. La Biblia lo describe como poderoso cazador en oposición a Jehová, verdaderamente parte de la descendencia de la serpiente. Al igual que Satanás, mostró un espíritu de rebelión y fundó la ciudad de Babel, o Babilonia, en desafío al propósito de Jehová de que la humanidad se esparciera para llenar la tierra. El punto central de Babilonia habría de ser una gran torre con su cúspide en los cielos. Dios frustró la obra de los que querían construir aquella torre. Les confundió el idioma y, desde allí los esparció sobre toda la superficie de la tierra, pero permitió que Babilonia misma permaneciera. En Babilonia aparecieron rasgos de la sociedad humana que alcanzaron desarrollo en desafío a la soberanía de Jehová. Uno de estos fue político. Al multiplicarse la humanidad, otros humanos ambiciosos siguieron el ejemplo de Nemrod de asumir el mando. El hombre empezó a dominar al hombre para su propio mal. Eclesiastés capítulo 8 versículo 9. Por ejemplo, durante los días de Abraham, ciudades como Sodoma y Gomorra y otras cercanas a estas cayeron bajo el dominio de los reyes de Sinar y otras tierras muy distantes. Con el tiempo, genios en lo militar y respecto a organización forjaron enormes imperios para su propio enriquecimiento y gloria. La Biblia menciona algunos de estos imperios, entre ellos Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma.
Jehová toleró la existencia de aquellas potencias políticas y su pueblo les dio obediencia relativa cuando vivió en tierras dominadas por ellas. A veces las autoridades políticas hasta sirvieron para el adelanto de los propósitos de Dios o como protección para su pueblo. No obstante, muchos gobernantes políticos se han opuesto cruelmente a la adoración verdadera y así han demostrado que son parte de la descendencia de la serpiente. Primera de Juan capítulo 5 versículos 19. En la mayoría de los casos la gobernación del hombre ha sido un gran fracaso respecto a traernos felicidad a nosotros los humanos o resolver nuestros problemas. Jehová le ha permitido a la humanidad experimentar con toda forma de gobierno, pero no aprueba la corrupción ni el desgobierno que se ha ejercido sobre la gente. En el lenguaje figurado de revelación, las potencias mundiales opresoras forman una orgullosa y monstruosa bestia salvaje. Revelación capítulo 13 versículos 1 y 2. Aparecieron, en alianza estrecha con los líderes políticos, traficantes poco honrados en bienes materiales. Los registros desenterrados en las ruinas de la antigua Babilonia muestran que en aquel tiempo eran muy comunes las transacciones comerciales que explotaban el infortunio del semejante humano. Los comerciantes del mundo han continuado esforzándose por conseguir lucro egoísta hasta este mismo día, cuando, en muchos países, un grupito de personas se ha hecho extremadamente rico mientras la mayoría de la población languidece en la pobreza. En esta era industrial, los comerciantes y manufactureros han obtenido grandes ganancias al abastecer a las potencias políticas de arsenales de armas militares diabólicas, entre ellas las armas de destrucción masiva que tanta inquietud causan ahora. Estos ávidos magnates del mundo de los negocios, y otros de su clase, tienen que hallarse entre los comandantes militares y hombres fuertes que son parte de la inicua descendencia de Satanás. Todos son parte de la organización terrestre a la cual Dios y Cristo juzgan merecedora de ejecución. Revelación capítulo 19 versículo 18. A la política corrupta y al comercialismo dominado por la avidez hay que añadir un tercer elemento de la sociedad humana que merece el juicio adverso de Dios. ¿Cuál es este? Puede que le sorprenda lo que dice Revelación sobre esta bien conocida estructura de alcance mundial. La construcción de la Babilonia original fue más que una empresa política. Puesto que aquella ciudad se fundó en desafío a la soberanía de Jehová, hubo religión implicada en lo que sucedió. Ciertamente la Babilonia antigua llegó a ser fuente de idolatría religiosa. Sus sacerdotes enseñaron doctrinas que deshonraron a Dios, como la doctrina de que el alma humana sobrevive a la muerte y que en la vida futura hay un lugar de horrores y tormentos eternos presidido por demonios. Promovieron la adoración de criaturas y de una multitud de dioses y diosas. Inventaron mitos para explicar el origen de la tierra y del hombre que vive sobre ella, y ejecutaron ritos y sacrificios degradantes que supuestamente aseguraban la fertilidad en el alumbramiento y en las cosechas, y victoria en la guerra. A medida que los diversos grupos lingüísticos se esparcieron desde Babilonia por toda la tierra, llevaron consigo la religión babilónica. Por eso florecieron ritos y creencias similares a los de la antigua Babilonia entre los habitantes originales de Europa, África, las Américas, el lejano Oriente y Oceanía, y muchas de esas creencias persisten hasta hoy. Por lo tanto, es apropiado que Revelación use la figura de una ciudad llamada Babilonia la Grande para representar al imperio mundial de la religión falsa. La religión falsa ha engendrado sacerdocios opresivos, superstición, ignorancia e inmoralidad donde quiera que se ha sembrado. Ha sido un poderoso instrumento en manos de Satanás. Babilonia la Grande siempre ha peleado ferozmente contra la adoración verdadera del Señor soberano Jehová. Los escribas y fariseos del judaísmo del primer siglo, como parte muy reprensible de la descendencia de la serpiente, llevaron la delantera en perseguir y finalmente asesinar al principal representante de la descendencia de la mujer. Así, la serpiente pudo magullar a la descendencia de la mujer en el talón. ¿Por qué se describe esto como simplemente una herida en el talón? Eso se debe a que esta herida le afectó solo brevemente aquí en la tierra.
no fue permanente, porque Jehová resucitó a Jesús al tercer día y lo ensalzó a la vida de espíritu. El glorificado Jesucristo sirve ahora a la diestra de Dios y juzga a los enemigos de Jehová. Ya ha tomado acción contra Satanás y sus ángeles, pues los ha arrojado a esta tierra y ha limitado la actividad de ellos a este lugar, lo que da cuenta de la multiplicación de los ayes en nuestros días. Revelación capítulo 12 versículos 9 y 12. Pero la predicha remoción de la descendencia terrestre de Satanás vendrá cuando Dios ejecute juicio en Babilonia la Grande y las demás partes de la organización de Satanás en la tierra. Finalmente, Jesucristo, la descendencia de la mujer de Dios, magullará en la cabeza a Satanás, esa astuta serpiente antigua, y eso significará que Satanás será aniquilado y eliminado por completo de los asuntos de la humanidad. ¿Cómo sucederá todo esto? Eso es lo que se nos da a conocer en el libro bíblico de Revelación o Apocalipsis. Se nos revela en una serie de visiones, caracterizada por señales y símbolos vívidos. Deseosos de conocimiento, examinemos esta importantísima profecía. De veras somos felices si oímos y observamos las palabras de revelación. Al hacer eso, participaremos en honrar el nombre del Señor soberano Jehová y heredaremos sus bendiciones eternas. Sírvase seguir leyendo y despliegue sabiduría al aplicar lo que aprende. Puede significar su salvación en este tiempo culminante en la historia de la humanidad.